Bienvenidos a esta 15ª clase ya del curso. Hoy día empezamos la nueva unidad, ¿sí? Entonces hoy día vamos a empezar a ver dinámica con la primera ley de Newton, ¿sí? No les adelanto más porque en verdad no tengo nada que introducir antes, no tenemos que recordar nada de las clases anteriores porque esto es contenido completamente nuevo, ¿sí? Entonces, empecemos inmediatamente. Habíamos partido con el estudio de cinemática, que yo les había contado que era una unidad, una cierta rama de la mecánica clásica, ¿sí? Era la rama que estudiaba el movimiento de los objetos sin preguntarse las causas que lo originan, ¿sí? Y eso es lo que hemos estado haciendo todo el curso, toda la primera parte del curso, que es estudiar el movimiento a partir del cambio de posición, ¿sí? Porque partimos definiendo que el movimiento era el movimiento traslacional, era el cambio de posición de un objeto y por lo tanto si uno logra describir la posición del objeto en función de la velocidad inicial que traía, la aceleración que experimenta, entonces yo logro describir cómo está produciéndose el cambio de posición y por lo tanto yo logro describir el movimiento. Pero nunca preguntándome por qué se estaba moviendo esa cosa en primer lugar, ¿sí? Porque eso es lo que estudia la dinámica, ¿sí? La dinámica es la rama de la mecánica que vamos a empezar a estudiar de ahora en adelante, que estudia precisamente las causas que provocan los cambios de estado físico y o de estado de movimiento de los objetos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a empezar a estudiar hoy día es esta nueva rama que se basa en estudiar qué es lo que produce que los objetos comiencen o se muevan en general, ¿sí? Y para eso, lo primero que vamos a partir definiendo es el concepto de fuerza, ¿sí? Entonces, el concepto de fuerza, vamos a decir que se refiere a una interacción entre dos cuerpos, ¿sí? Primero, interacción, ¿sí? Y entre dos cuerpos, ¿sí? Esas cosas son muy importantes para esta definición de la fuerza, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer es que tenemos dos cuerpos que interactúan de alguna manera entre ellos. Algo se hacen mutuamente que hace que se produzca esta interacción. Y esta interacción, que es lo que vamos a llamar fuerza, puede producir un cambio en el estado de movimiento de los objetos o una deformación. Y o una deformación, porque como les estaba mostrando en los videos que puse abajo, se van repitiendo todo el rato porque yo sé que por el Zoom se les ven a veces un poco lagueados, entonces los puse ahí para que los vieran, en algún momento vieran todos los frames del video. Y se puede ver, por ejemplo, cuando patean la pelota, que la pelota sale volando, por lo tanto, hay un cambio en el movimiento. La pelota estaba quieta y ahora sale volando. Pero también se produce una deformación en la pelota, que es lo que yo les hablaba la otra vez cuando les trataba de explicar qué es lo que pasa cuando un objeto cae al suelo. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver esas cosas. ¿Sí? Entonces, en este caso, si es que alcanzan a ver el video de cuando está pateando, justo ahora va a repetir esa escena, la pelota se deforma con el pie del jugador de fútbol americano en este caso, ¿sí? Entonces esto es súper importante, o más que importante, súper choro de verlo en cámara lenta, porque uno normalmente no se da cuenta de estas cosas, porque el mundo funciona muy rápido, ¿sí? Entonces la verdad es que podemos ver cómo es que los objetos, la verdad es que se deforman mientras se están moviendo, además del movimiento que se está provocando. Y en el segundo video les tengo un ejemplo que a mí me impresiona muchísimo, que es una pelota de golf. No sé si ustedes alguna vez en su vida, porque el golf no es como un deporte muy común, no sé si alguna vez han tomado o han tenido la posibilidad de tocar una pelota de golf. Si es que lo han hecho, sabrán que las pelotas de golf son extremadamente duras. Es como un plástico así tieso a morir, que es así como muy, muy duro. Y este video me impresiona mucho porque la verdad es que si es que uno le da suficiente velocidad, entonces cuando impacta se produce una interacción tan grande que la pelota la verdad es que se deforma completamente. O sea, si es que logran ver en este video, la pelota en algún momento incluso llega a ser plana, se aplasta completamente contra la superficie contra la que está chocando, ahí va, ¿ven? Planita, como un disco, y después se empieza a inflar de nuevo
hasta llegar de nuevo a su forma original, ¿sí? Entonces, la verdad es que esto para mí es súper choro y quería transmitírselos porque es algo que uno normalmente no observa, ¿sí? Uno no observa estas cosas en la vida cotidiana porque pasan muy rápido, ¿sí? Entonces, los invito a que si tienen cámaras que puedan grabar a muchos frames por segundo, hagan esta clase de experimentos porque van a descubrir un mundo de todo lo que sucede en cámara lenta. ¿Sí? Hay muchos canales de YouTube también dedicados a esto, les puedo dejar algunos que hacen muchos estudios como de física de todo lo que sucede en cámara lenta y es impresionante, ¿sí? Uno puede ver millones de cosas que ni siquiera se imaginarían que suceden, ¿sí? Entonces, una fuerza es una interacción entre dos cuerpos, ¿sí? Veamos entonces, primero, una mala concepción que tenemos del lenguaje cotidiano de lo que es una fuerza, ¿sí? Uno está acostumbrado a que puede decir, oh, sí, tengo mucha fuerza, ¿sí? Pero la verdad es que esa no es la interpretación física de lo que nosotros llamamos una fuerza. Algo más correcto sería decir, por ejemplo, está tan pesado este objeto que tengo que ejercer mucha fuerza, ¿sí? La verdad es que las fuerzas, como nosotros las estamos considerando como interacciones entre dos objetos, no es algo que alguno de los objetos pudiera tener, ¿sí? Es una cosa que se produce entre los dos. Entonces, la verdad es que una fuerza, nunca vamos a hablar de que algo tiene fuerza, ¿sí? Algo puede ejercer una fuerza sobre otro cuerpo, ¿sí? Porque la verdad es que esta idea de que yo tengo algo, de que yo tengo la capacidad de ejercer una fuerza, tiene que ver con otro concepto físico que vamos a ver en la tercera unidad del curso, ¿sí? Que tiene que ver con esto de la energía. ¿Sí? Entonces, la verdad es que primero quería partir haciendo este como cambio conceptual de cómo uno habla normalmente, que la verdad es que uno ocupa esto de fuerza como algo que yo pudiera tener, yo soy muy fuerte, pero no nos referimos a lo mismo, ¿sí? Cuando uno dice que uno es muy fuerte o que tiene mucha fuerza, es que tiene la capacidad de ejercer una fuerza muy alta, ¿sí? Pero no es que la fuerza directamente sea algo de él, ¿sí? Porque acordémonos que la fuerza es una interacción entre los dos cuerpos, ¿sí? Eso. Además, podemos probar empíricamente, si es que no conocían la palabra, significa que lo podemos hacer de manera experimental, o sea, desde la experiencia, una palabra que les conviene aprender porque se ocupa mucho en ciencias. Entonces, podemos probar empíricamente que las fuerzas poseen una naturaleza vectorial, por lo que para describirlas por completo se requiere conocer tanto su módulo como su dirección y sentido, si es que queremos hablar de dirección y sentido o solamente dirección. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les digo que de manera, o sea, de manera empírica se puede probar esto? Bueno, uno intuitivamente ya como que sabe que esto tiene que tener una naturaleza vectorial, porque no es lo mismo hacer una fuerza, no sé, hacia atrás que hacer una fuerza hacia el lado, por decir algo. ¿Sí? Entonces, la verdad es que eso produce efectos distintos en el objeto en el que se está ejerciendo la fuerza. Y eso me indica que, de alguna manera, importa la dirección en la que yo estoy ejerciendo la fuerza. ¿Sí? Pero una manera empírica de probarlo es con un dinamómetro. ¿Sí? Un dinamómetro es ese aparatito que está dibujado ahí. Es igual a una de esas pesas o balanzas que ocupan en la feria, pero es casi igual. ¿Ya? Se gradúan distinto, pero la verdad es que es lo mismo. ¿Sí? La cosa es que cuando uno tiene un dinamómetro, entonces uno podría ejercer una fuerza hacia abajo. ¿Sí? Supongamos que tengo una fuerza 1 en la primera imagen. ¿Sí? La fuerza 1 es chiquitita. ¿Sí? Y la fuerza 1 entonces podemos decir que es de una unidad. Aún no decimos cuál es la unidad en la que se miden las fuerzas. Podríamos tener una fuerza 2, que supongamos que la ejerce otra persona, que es un poquito más grande, es de 2 unidades. ¿Sí? Entonces, lo lógico es que si ambos hacen la misma fuerza al mismo tiempo, entonces, si es que esto tiene una naturaleza vectorial, la fuerza total debería ser la suma vectorial de estas dos fuerzas, y por lo tanto, como ambas van hacia abajo, misma dirección, sumo solamente los módulos y efectivamente obtengo en el dinamómetro un módulo 3, ¿sí? Marcó 3 unidades. Y podemos ver que en verdad, si hacemos estas mismas fuerzas, pero en ciertas direcciones perpendiculares, por ejemplo, como aquí se hace la fuerza 1 hacia abajo y la fuerza 2 hacia la derecha, entonces la fuerza resultante no es
la suma escalar de los dos números, ¿sí? Si es que esto se comportara como algo escalar, entonces si yo aplico ambas, sin importar la dirección en la que la haga, siempre debería marcar las 3 unidades que marcó cuando ambas fueron hacia abajo. Pero podemos ver que si cambio la dirección, entonces cambia el módulo que está marcando el dinamómetro, ¿sí? Y en este caso nos da un 2, y algo. ¿Sí? Entonces, por eso es que me refiero a que las fuerzas tienen una naturaleza vectorial. Eso quiere decir que importa la dirección en la que las estamos ejerciendo. ¿Sí? Bueno, si seguimos hablando de fuerzas, entonces lo segundo que tenemos que hablar es que existen fuerzas de distintos tipos. ¿Sí? Primero están las fuerzas de contacto, que son interacciones que requieren el contacto físico entre los cuerpos involucrados. Habíamos hablado que las fuerzas son interacciones, entonces para que se produzca esta interacción, tiene que haber contacto físico entre los dos cuerpos. ¿Sí? Esas son las que se conocen como fuerzas de contacto. Son las que nosotros estamos más acostumbrados, diría yo. Por ejemplo, para empujar cosas o para tirar cosas o para hacer lo que uno quiera con las cosas, cada vez que yo las tomo, para deformarlas incluso, las tengo que tocar. Po. No hemos desarrollado aún el control mental para interactuar con nuestro entorno. Entonces, la verdad es que todas las fuerzas que nosotros ejercemos normalmente como seres humanos son fuerzas de contacto. ¿Sí? Pero, como podrán haber experimentado si es que han jugado con imanes, no todas las fuerzas requieren contacto entre los dos cuerpos. ¿Sí? Cuando uno tiene un imán, uno puede acercar las cosas de metal sin tocarlas. ¿Sí? Uno las puede empezar a acercar o a alejar, si es que interactúa con otro imán, sin que realmente haya contacto. Tiene que haber una cercanía, pero no hay contacto directo entre los dos. Entonces, pues, por esa razón, decimos que también existen otro tipo de fuerzas, que son las que se conocen como fuerzas de campo, que son interacciones que no requieren del contacto físico entre los cuerpos involucrados. Por ejemplo, la fuerza magnética. ¿Sí? Existen otros tipos de fuerzas de campo, como como la fuerza eléctrica, por ejemplo, que seguramente la estudiaron en el colegio, o la fuerza de gravedad. ¿Sí? La fuerza de gravedad, nosotros podemos no estar en contacto con el planeta, por ejemplo, saltar. Y cuando uno salta, aún así siente la fuerza de gravedad del planeta y vuelve a caer. ¿Sí? Lo mismo podemos pensar de la Tierra con el Sol, y por eso es que pongo que al no requerir contacto, la verdad es que pueden viajar incluso a través del vacío. Entre el Sol y la Tierra tenemos vacío, pero aún así la Tierra siente la fuerza de gravedad que le está ejerciendo el Sol y gira en torno a él. ¿Sí? Entonces, la verdad es que existen muchos tipos de fuerzas de campo que no son las que ejercemos nosotros, porque desgraciadamente no hemos desarrollado aún el control mental, pero, pero la verdad es que existen, ¿sí? Y también las hemos experimentado. Pero la verdad es que a nivel microscópico, todas estas fuerzas que nosotros estamos haciendo la separación de que pueden ser fuerzas de contacto o pueden ser fuerzas de campo, esta diferencia a nivel microscópico se vuelve un poco borrosa. ¿Sí? Porque si nos ponemos bien así profundos, ¿qué es lo que significa que haya contacto entre dos cosas? ¿Sí? Porque la verdad es que nosotros estamos hechos de átomos, entonces están los átomos de la cosa, no sé, A, que venía por un lado, y están los átomos de la cosa B, que venía por el otro lado. Y a medida que se empiezan a acercar, entonces la verdad es que lo que va a pasar es que las nubes de electrones de el cuerpo A van a empezar a repeler a las nubes de electrones del cuerpo B. ¿Sí? Y se va a producir efectivamente una interacción, porque las nubes de electrones se van a repeler entre ellas, porque ambas son de cargas negativas, ¿sí? Entonces se van a repeler entre ellos y van a sentir esa fuerza, esa interacción que se produce entre los dos, pero ¿qué significaría tocarse? ¿Sí? Tocarse sería como que estas nubes de electrones interactuaran entre ellas, pero los electrones no son una cosa como que pudieran tocar a los electrones del otro lado. ¿Sí? Entonces la verdad es que por eso es que decimos que a nivel microscópico, todo esto del contacto se vuelve una interacción electromagnética, una interacción entre los electrones del cuerpo y por lo tanto son fuerzas de campo. Entonces como que esta separación entre fuerzas de contacto y fuerzas de campo es solamente una ilusión, por decirlo de alguna manera, del mundo macroscópico, o sea, de lo que nosotros podemos ver normalmente. Pero a un nivel microscópico, a un nivel atómico, la verdad es que todas las interacciones que existen corresponden a fuerzas de campo. ¿Sí?
Y en este sentido, todas las fuerzas que existen se pueden clasificar en 4 tipos. ¿Sí? Existen 4 tipos de fuerzas, que son lo que se conocen como las 4 fuerzas fundamentales, que son la fuerza gravitacional, que tal como me dice Cameron en el chat, tiene que ver con esto de la aceleración de gravedad, vamos para allá. Y existe la fuerza electromagnética, que es la que tiene que ver con los imanes, con las cargas eléctricas, con los átomos, con estas nubes de electrones que se repelen, como les estaba diciendo. Y además tenemos fuerzas nucleares de 2 tipos. Las fuerzas nucleares fuertes, que son las que tienen que ver con las fuerzas, cómo se unen los protones y neutrones al interior del núcleo, y las fuerzas nucleares débiles, que tienen que ver con algunas reacciones de estas en cadena, radioactivas, de cómo es que se producen estas expulsiones de partículas, etc. ¿Sí? Entonces, la verdad es que nosotros en el curso vamos a estudiar solamente los efectos de la fuerza gravitacional y las fuerzas electromagnéticas en el sentido de fuerzas de contacto, porque la verdad es que no vamos a entrar aún en la rama del electromagnetismo, que como yo les dije en las primeras clases, es algo aparte de la mecánica clásica, porque está desarrollado por otros científicos más recientes, pero es lo que se trabaja en el curso de Física 2. ¿Sí? En el curso de Física 2 todo es electromagnetismo y se trabaja todos los aportes en verdad de estos señores que son mucho más recientes, porque son casi del 1800, cuando se empieza a trabajar efectivamente con los fenómenos eléctricos y magnéticos. ¿Sí? Entonces, teniendo claro ya lo que significa una fuerza, entonces el estudio de la dinámica se basa en 3 leyes, que son las que se conocen como leyes del movimiento o leyes de Newton, en honor a Newton, que fue el personaje que las propuso. ¿Sí? Entonces, todas las causas del movimiento, todo lo que estudiamos en dinámica, se estudia en base a 3 leyes, ¿sí? Que son las que se conocen como leyes del movimiento o leyes de Newton. ¿Sí? Está la primera ley, que se conoce como la ley de inercia, la segunda ley, que no tiene apellido, ¿sí? Nadie le ha puesto nombre, y la tercera ley, que es la que se conoce como acción y reacción. Hoy día en la clase de hoy vamos a ver la primera ley, ¿sí? Si es que vieron ya cómo se llamaba la clase, se llamaba primera ley de Newton, que es la ley de inercia, ¿sí? Entonces, empecemos. Nueva unidad, nuevo capítulo, necesitamos nuevo personaje, ¿sí? Entonces, para esta unidad les presento a Francisca, ¿sí? La Fran es una mamá soltera, ¿sí? Jovencita, que tiene un niño, y este niño le estaba buscándole nombre el fin de semana, y la verdad es que tengo que decir que le tenemos que poner un nombre en honor a uno de nuestros personajes icónicos del curso. ¿Sí? Porque así yo lo recuerdo por siempre, pues lo recuerdo con cariño para que me quede de ahora en adelante para todos los cursos. Entonces este niño se llama Gabriel, exactamente, Cameron. Sí, entonces aquí tenemos a Gabrielito, y Gabrielito es el hijo de la Fran. ¿Sí? Entonces estos son los personajes de la nueva unidad, se los presento. La Fran anda para todos lados con el Gabrielito porque lo adora, es su vida. Entonces, entre esas miles de cosas que tiene que andar haciendo, tiene que andar en micro. ¿Sí? Entonces, aquí va la micro, va la 506, por Grecia, obvio. ¿Sí? No sé los que viven por aquí, entonces la 506 va por Grecia y se mueve con, perdón, y se mueve con velocidad constante. ¿Sí? Entonces imaginemos que va la micro moviéndose por Grecia, una avenida recta, entonces va con velocidad constante en un movimiento rectilíneo. Adentro de esa micro iba la Fran con el Gaby. ¿Sí? Entonces, la Fran con el Gaby iban adentro de esta micro. Veamos ahora cómo es que se vería entonces si la micro pasa con velocidad constante y ahí va la Fran con el Gabrielito. ¿Sí? Entonces, va la Fran con el Gabrielito adentro de la micro. Estudiemos este movimiento, ¿sí? La Fran con el Gabriel arriba de la micro. Entonces, si es que nosotros pusiéramos un sistema de referencia fijo al suelo, o sea, como lo estamos observando en este momento, desde afuera, ¿sí? Nosotros estábamos parados en la calle y vimos pasar la micro con la Fran adentro. Ya, entonces, como estábamos diciendo, si es que nosotros pusiéramos un sistema de referencia afuera, que sería lo que estamos observando si es que estamos parados en la calle, entonces veríamos a la micro pasar con la Fran adentro a velocidad constante.
¿sí? Entonces, en este caso vemos que tal es lo que hemos observado todo el tiempo. El sistema estaba fijo y podemos ver que la micro se está moviendo con velocidad constante respecto a el punto que nosotros estamos mirando, ¿sí? Pero la verdad es que podríamos poner un sistema de referencia que no esté fijo al suelo, sino que esté fijo a la Fran, por ejemplo, que es lo que ella estaría mirando, ¿sí? Entonces, en este caso podemos ver, lo voy a pasar de nuevo, que este sistema de referencia que está fijo a la Fran, que lo dibujo en amarillo, se está moviendo con velocidad constante respecto al sistema de referencia que teníamos dibujado en negro afuera. ¿Sí? Entonces tenemos por primera vez dos sistemas de referencia. ¿Sí? Esto lo hemos hablado y yo creo que ustedes quizás lo han experimentado, pero no lo habíamos visto explícitamente en el curso, que uno podría estudiar algo con varios sistemas de referencia. ¿Sí? Pero en este caso lo pusimos en un cuerpo que estaba en movimiento respecto a el sistema de referencia original. ¿Sí? Entonces, la verdad es que esto es lo que nosotros observamos adentro de la micro, ¿sí? Sin saber que la micro se estaba moviendo, sin saber ninguna de esas cosas. Esto es lo que ve la Fran adentro de la micro. Ella tiene un sistema de referencia y lo que ella ve es que el Gabriel va parado adelante de ella en su cochecito y no se mueve. ¿Sí? El Gabriel está ahí quietito, va jugando con sus juguetes y, porque se dieron cuenta, tiene hasta un dinosaurio, este juguete, o sea, este Gabriel. Sí, el Cristian, mi pololo, se vuelve loco con estos dibujos y le encanta ponerles así muchos detalles. De hecho, vamos a hacer un concurso, yo creo, al final del curso, a ver quién ha notado todos los detalles que hay escondidos en los dibujos, porque desde la clase 1 que hay cosas absurdas escondidas dentro de los dibujos, ¿sí? Para que se empiecen a fijar. Entonces, en este caso, Gabrielito tiene, claro, como sus easter eggs. Profe, la mascarilla. Lo que pasa, Camilo, es que estas son imágenes de antes, estas son imágenes 2019, porque ya vamos a ver cómo sigue la historia de la Fran 2020, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que estábamos, en este sistema de referencia fijo a la Francisca, nosotros vemos que Gabriel no se mueve respecto a la Fran, ¿sí? Él está quietito en su coche, pero sabemos que la micro sí se está moviendo, entonces es como raro porque el Gabriel sí se estaba moviendo respecto al sistema de referencia negro, al que estaba afuera. Gabriel primero estaba al principio, después empieza a avanzar, entonces tiene una cierta velocidad, pero respecto a Francisca, Gabriel está quieto, o sea, siempre está en la misma posición. Y de hecho, más aún, la Fran en este momento, adentro de la micro, que se mueve a velocidad constante, si es que no mirara para afuera, si es que no mirara, no supiera que el paisaje está pasando a toda velocidad por el lado de ella, como que no tiene forma de darse cuenta si la micro se está moviendo o no. Porque esta imagen, por ejemplo, que yo les muestro, podría ser perfectamente una imagen de la micro estacionada, como podría ser una imagen de la Francisca moviéndose dentro de la micro. ¿Sí? Como que la verdad es que el fenómeno que se experimenta es el mismo. ¿Sí? Gabriel está quieto adelante, los asientos están donde están, ella va paradita y eso podría ser perfectamente una micro en movimiento o una micro en reposo, ¿sí? Una micro en movimiento con velocidad constante, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a decir, teniendo en base a esto, es cómo se formula en una primera forma la primera ley de inercia, ¿sí? La primera ley de Newton, que dice, si un objeto no interactúa con otros objetos, es posible identificar un marco de referencia en el que el objeto tiene aceleración cero, ¿sí? A tal marco de referencia, en donde el objeto tiene aceleración cero, se le conoce como un marco de referencia inercial, ¿sí? En este caso, ambos sistemas de referencia tienen aceleración cero para el objeto que se está moviendo, que en este caso es la Fran con el Gabriel, ¿sí? Los podemos considerar como una cosa junta o la Fran por separado del Gabriel, ¿sí? Pero ambos tienen aceleración cero independiente del sistema de referencia que estemos utilizando, porque en uno se van moviendo con velocidad constante, que eso significa aceleración cero, y en el otro parecían estar en reposo, que también significa aceleración cero. Entonces, lo otro que tenemos que destacar es que en verdad cualquier marco de referencia que se mueve con velocidad constante en relación a un marco inercial es en sí mismo un marco de referencia inercial. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con esto? El marco de referencia con el que estamos partiendo en este momento es el sistema negro, ¿sí? El que está afuera.
Y podemos ver que el sistema de referencia amarillo, el que está dentro de la Fran, se está moviendo con velocidad constante respecto al sistema de referencia negro. Entonces, en este caso, podemos ver que el sistema de referencia amarillo y negro corresponden a marcos de referencia inerciales. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Sí? Aún no sabemos qué es lo que sería un marco de referencia que no fuera inercial. ¿Sí? Tenemos que ver qué es lo que va a pasar con eso. Pero antes les quería mostrar algunos videos para que veamos en detalle a qué nos referimos con esto de la primera condición con la que parte esta ley, que es si un objeto no interactúa con otros objetos, entonces podemos hacer esto que está pasando. ¿Sí? Entonces, la verdad, perdón, no fue intencional, pero ahora lo dejo quieto. ¿Sí? me iba a devolver para mostrarles otra cosa y no había leído el chat de que la Brenda lo estaba esperando. Ya, entonces, la verdad es que tenemos que poner énfasis en ese detalle que nos dice que si un objeto no interactúa con otros objetos, entonces podemos identificar este marco de referencia. Entonces, en este caso, miremos bien a la Fran y el Gabriel. Técnicamente, ellos están en contacto con la micro. Entonces, ahí tienen una interacción. Pero ese contacto, por decirlo de alguna manera, se produce en la dirección normal del piso de la micro. ¿Sí? Entonces, es una interacción que se produce a lo largo del eje Y. En cambio, a lo largo del eje X, podemos ver que nadie está tocando a la Fran y al Gabriel, ¿sí? Nadie está interactuando con ellos como para empujarlos o para tirarlos para un lado, ¿sí? Entonces, ellos en el eje X no interactúan con nada y por lo tanto, en el eje X no experimentan nada raro y se cumple la primera ley de Newton, ¿sí? Que es en este caso, si es que no interactúan con nada, entonces se produce este movimiento, o sea, puedo establecer un sistema de referencia en el que ellos tienen aceleración cero. Pero algo podría perfectamente estar pasando en el eje Y y esto aún se cumpliría para el eje X. Entonces, por eso es que quería mostrarles este video, que a mí me parece súper choro y ojalá tuviera la oportunidad de hacer este experimento. Necesito una camioneta, ¿sí? Pero no tengo camioneta. Así que veamos lo que va a pasar, ¿sí? Les doy play al video. En este caso lo que hacen es que tiran una pelota desde una camioneta, ¿sí? Desde la parte de atrás de una camioneta, una persona tira una pelota hacia arriba, ¿sí? Déjenme ponerle pausa. Entonces, si es que alcanzaron a ver, sé que se ve súper lagueado, de hecho el computador igual se me quedó un poco pegado, así que se debe haber visto más lagueado de lo normal. Pero lo que están haciendo es que tiran la pelota hacia arriba desde la parte de atrás de la camioneta, ¿sí? Y la pelota recorre una cierta trayectoria, ¿sí? Entonces, veamos primero esto desde el sistema de referencia externo, o sea, desde lo que vemos desde la calle, ¿sí? Lo que vemos acá en el fondo es lo que estamos viendo desde la calle, pero vamos a hacer un énfasis en qué es lo que está haciendo la pelota. Y para eso me gusta mucho este video, porque lo que hace es poner un bloque negro para que nosotros no veamos la camioneta y veamos solamente lo que pasa con la pelota. ¿Sí? Entonces, en este caso, podemos ver que la pelota, ¿qué tipo de movimiento está realizando? Lo pongo de nuevo a ver si es que no lo alcanzaron a ver. Oh, que está pegada esta cuestión. Ahí va. Entonces, ahí va la pelota y cayó. ¿Sí? Está realizando un movimiento parabólico. ¿Sí? Es un lanzamiento de proyectil de alguna manera. Le dieron una velocidad inicial y la pelota se fue recorriendo una trayectoria parabólica. ¿Sí? Podemos ver que en este caso la velocidad inicial que recibe es una diagonal hacia la izquierda superior, o sea, hacia izquierda arriba, una diagonal en esa dirección, esa sería su velocidad inicial, porque se suma la velocidad que le dio la persona, que se la dio solamente hacia arriba, con la velocidad que lleva la camioneta, porque de alguna manera la persona va arriba de la camioneta, entonces también lleva esa velocidad, y por eso es que la pelota hace este movimiento parabólico. ¿Sí? Entonces, en el movimiento parabólico, nosotros sabemos, de lo que hemos estudiado, que sí existe una interacción en el eje vertical. ¿Sí? Porque en el eje vertical la pelota interactúa mediante una fuerza de campo con el planeta y cae.
¿sí? Se produce esta aceleración de gravedad que hace que la pelota caiga, ¿sí? Entonces, en el eje Y, nosotros no podríamos decir que la pelota se está moviendo con aceleración cero, ¿sí? Entonces, en ese caso, no podemos identificar un sistema de referencia en donde la pelota tenga aceleración cero en el eje Y. Pero sí en el eje X, porque en el eje X, tal como estudiamos el movimiento de proyectil, se mueve con velocidad constante. Entonces, en este caso, esta pelota mirada solamente en el eje X sí cumple la primera ley de Newton, porque más que cumple, podemos identificar ese sistema de referencia al que se está refiriendo la primera ley de Newton, diciendo que en el eje X tiene velocidad constante y por lo tanto, si yo pongo un sistema de referencia fijo a la Tierra, entonces en el eje X tiene aceleración cero, porque va con velocidad constante. Pero también podríamos hacer un sistema de referencia fijo a la persona y ver qué es lo que observa esta persona, ¿sí? Entonces, sigamos viendo el video. Ahí le sacaron el rectángulo negro. Y ahora vamos a ver desde la persona, ¿sí? Entonces, desde la persona, podemos ver que la pelota subió y bajó. Si es que sacamos el fondo, entonces como que en verdad no sabríamos que esta persona se estaba moviendo hacia el lado, ¿sí? Como que estaba quieta en el eje X. ¿Qué tipo de movimiento es el que experimenta la pelota en este momento? Si es mirado desde esta perspectiva. Los leo. Escucho. Les muestro de nuevo el video también, por si acaso. Lanzamiento vertical. Un lanzamiento vertical, ¿sí? Gracias, no sé quién habló, ¿sí? Entonces, en este caso podemos ver un lanzamiento vertical, ¿sí? Que tiene una velocidad inicial solamente hacia arriba y la pelota sube y baja, ¿sí? A lo largo del eje Y. Entonces, en este caso, lo que nosotros podemos ver es que aquí es mucho más fácil establecer este sistema de referencia donde tiene aceleración cero, porque en el eje X no se está moviendo, está en reposo en el eje X, no se está moviendo hacia los lados la pelota, solamente tiene un movimiento hacia arriba y hacia abajo desde la perspectiva de la persona que lanzó, ¿sí? Entonces, en este caso, podemos identificar dos sistemas de referencias, ambos inerciales, si es que miramos solamente el movimiento en el eje X, ¿sí? Entonces, en el eje X, estos sistemas son inerciales, o sea, estos sistemas de referencia son inerciales porque el que está abajo es un sistema de referencia que está en reposo respecto a la Tierra, y el otro sistema de referencia que ponemos en la persona se está moviendo con velocidad constante respecto a este sistema de referencia que habíamos fijado en la Tierra, ¿sí? Entonces, ambos sistemas de referencia, en este caso, son inerciales. Lo que pasa es que la pelota, adentro de este sistema de referencia, no tiene interacciones a lo largo del eje X, pero sí tiene interacciones a lo largo del eje Y, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es esto que está pasando y por qué es que se producen estas cosas un poco raras, ¿sí? Entonces, para resumir esto de los marcos de referencia, existen distintos tipos de marcos de referencia, dos para ser exacto, los marcos de referencia inerciales, que o están en reposo o se mueven con velocidad constante respecto a uno que estaba en reposo, y dentro de este sistema de referencia, nosotros podemos estudiar los movimientos que ya hemos visto. Un movimiento parabólico, un lanzamiento de proyectil, o bien un lanzamiento vertical, ¿sí? La física dentro de estos sistemas inerciales es la que hemos estudiado, ¿sí? Entonces, veamos ahora qué pasaría si es que esto no fuera con velocidad constante, ¿sí? Entonces vamos a imaginar a la micro de nuevo, a la micro aquí, pero la micro, como son las micros, frena de repente, ¿sí? Se mandó un frenazo, ¿sí? Como se mandó un frenazo, entonces lo que estamos viendo es que experimenta una aceleración contraria al movimiento, ¿sí? Entonces, adentro de esta micro iba la Fran con el Gabrielito. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que pasó con la Fran. Entonces, pega el frenazo a la micro y el Gabriel salió volando, ¿sí? Igual como me dice Néstor, salió volando el Gabrielito. Y me doy cuenta al tiro que ustedes tienen esta experiencia en el cuerpo, ¿sí? Ustedes han andado en micro, ¿sí? Y saben que cuando la micro frena, los niños salen volando, ¿sí? Y la gente en general sale volando, ¿sí? Entonces, en este caso, podemos ver que cuando aceleró, entonces Gabrielito salió volando. Veamos qué pasa, o cómo es que lo observó la Fran, ¿sí? La Fran iba adentro de la micro, tranquilita, y de repente algo pasó y el Gabrielito salió volando, ¿sí? Entonces,
desde la perspectiva de la Fran, como que algo raro pasó, po, porque nadie interactuó con Gabrielito, ¿sí? Nadie llegó, nadie lo empujó, no pasó ninguna persona extra que se haya enojado y ella lo haya mandado volando, sino que de repente, ella no sabe, que ella vive en su mundo así normal, y de repente el Gabrielito salió volando, ¿sí? Y no sabemos qué pasó. Ella sabe, al fin de cuentas, que fue porque la micro frenó, ¿sí? Pero desde la perspectiva de la Fran, como que ella estaba así súper tranquila y el Gabriel salió volando por ninguna razón, ¿sí? Porque nadie interactuó con él, nadie le hizo una fuerza, ¿sí? Nadie tocó al Gabriel para haberlo empujado y que saliera volando. Fue como algo mágico, algo medio fantasmagórico, ¿sí? Entonces, miremos ahora bien esto que está pasando. No, mentira. Veamos ahora qué pasa si es que en vez de frenar, la micro acelerara, ¿sí? Entonces, tenemos a la micro aquí y va a empezar a acelerar, ¿sí? Entonces, cuando empieza a acelerar, tiene una aceleración que va en la misma dirección del movimiento. Si es que se va a mover hacia la derecha, entonces su aceleración también es hacia la derecha, ¿sí? Entonces va a comenzar a acelerar. ¿Y qué es lo que va a pasar adentro de la micro con la Fran y el Gabrielito? Entonces va a empezar a acelerar y el Gabrielito de nuevo se nos fue. Pero ahora no se nos fue para la parte de adelante de la micro, se nos fue para la parte de atrás, ¿sí? Entonces, pongamos los sistemas de referencia para ver qué es lo que está pasando. Si ponemos un sistema de referencia fijo a la Fran y ahora le cambié el eje X para que fuera hacia la parte de adelante de la Fran, pues, ¿sí? Si ella mira hacia los positivos. Entonces, en este caso, podemos ver que la Fran dice, oh, ¿qué pasó? El Gabrielito salió volando hacia atrás de la micro, ¿sí? Ella estaba toda tranquilita ahí, estaba instalada ya en la micro y de repente el Gabriel sale volando, ¿sí? Entonces, de nuevo, algo raro está pasando acá. Pero si es que lo miramos desde un sistema de referencia externo, o sea, un sistema de referencia fijo a la calle, podemos ver que en verdad nada raro está pasando. Porque veamos qué es lo que pasa cuando parte la micro. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Veámoslo de nuevo. Fíjense en la posición de Gabrielito respecto al sistema de referencia externo que tenemos puesto. ¡Chan! ¿Qué es lo que está pasando con Gabrielito? Los leo o escucho. No cambia de posición, no le pasa nada, ¿sí? En verdad, Brenda, mira, te lo muestro de nuevo. Mira, míralo desde afuera, ¿sí? Fíjate en el eje X y el eje Y que tenemos puesto y fíjate dónde está Gabrielito. No se mueve, no se mueve respecto al sistema de referencia de afuera. Respecto al sistema de referencia que tenemos puesto en la calle, Gabrielito en verdad sigue en la misma posición, ¿sí? Solamente cuando lo miramos desde el sistema de referencia de la Fran es cuando vemos que Gabrielito se mueve para atrás, ¿sí? Se va para la parte de atrás de la micro y se le escapa a la Fran, ¿sí? Pero si es que lo miramos desde afuera, entonces Gabrielito está quieto, ¿sí? Y esto en verdad es súper importante. Aquí vemos cómo se va Gabrielito. Es que me encanta cómo se va. Es tan bueno. ¿Sí? Entonces, lo que podemos ver en este caso es que si nosotros vamos adentro de la micro, entonces pasan cosas raras. Pero si es que lo miramos desde afuera, todo parece ser normal porque Gabrielito estaba donde estaba y no se movió. Y obvio, pues si nadie lo tocó, entonces Gabrielito no debería moverse. ¿Sí? Entonces, veamos algunos otros ejemplos, ¿sí? Este video es muy interesante porque yo creo que también es algo que ustedes han experimentado, ¿sí? Lo que hace este papá es muy bueno. Este es de un canal de YouTube, ay, se me olvidó cómo se llama, pero es un caballero que tiene 2 niños, ¿sí? Y hace miles de experimentos para sus hijos, ¿sí? Entonces me da tanta risa porque, por favor, miren al niño de polera amarilla. Lleva una GoPro en la frente y lo tienen ahí grabando al pobrecito para tener el video para el YouTube. Sí, así que veamos qué es lo que hace este papá con los niños, ¿sí? Entonces, le voy a poner sin audio para poder yo explicárselos mientras, ¿ya? Está sin audio. Entonces, lo que hace este caballero es amarrar un péndulo en el auto, ¿sí? Entonces amarra un péndulo al techo del ángulo. Un péndulo en verdad es cualquier cosa que pese, la amarramos un hilito y la hacemos colgar, ¿sí? Entonces eso es un péndulo. Y en este caso podemos ver que no sé por qué mi compu está tan pegado hoy día. Ya, entonces aquí está el péndulo y podemos ver que cuando acelera, el péndulo se va hacia atrás, ¿sí?
Entonces, él aceleró y el péndulo se fue hacia atrás, igual que el Gabrielito, ¿sí? La micro aceleraba y el Gabrielito parecía que se iba hacia atrás. Y aquí podemos ver, si es que no miramos las ventanas, que de verdad esto se ve como si algo raro pasara, como que, ¿qué onda? Vino una fuerza extraña del universo y empujó este péndulo hacia atrás, ¿sí? Nadie lo tocó, nadie le hizo nada, y de repente el péndulo está así como de verdad muy hacia atrás, ¿sí? Como lo vemos acá. Entonces, déjenme repetir el video. Entonces, estaba aquí, quietito, vertical, y de repente acelera, y miren cómo quedó, en un ángulo así como de casi 45 grados, ¿sí? Eso es lo que pasa cuando acelera, ¿sí? ¿Y qué esperarían que pasara con el péndulo cuando frene? Los leo, escucho. Que se vaya hacia adelante, ¿cierto, Sofía? Entonces uno esperaría, o que se vaya para el otro lado. Entonces uno esperaría que cuando el auto frene, entonces el péndulo ahora se venga para el otro lado, ¿sí? Todavía va avanzando, se balancea un poco el péndulo, pero porque va doblando también, entonces ahí le puso más dificultad a la cosa. Y listo, ¿ya? No mostró qué pasaba cuando frenaba. Pero les quiero mostrar este otro ejemplo, ¿sí? Y mírenlo con detenimiento, porque lo voy a dejar como tarea desafío, ¿sí? Tarea desafío es una nueva cosa que voy a implementar, que es una tarea voluntaria, obviamente, si quiere la hace, si quiere no la hace, porque yo entiendo que hay millones de cosas que hacer, pero está destinada para la gente que de verdad le gusta el ramo, que le gusta la física en general, que le apasiona. Entonces, la tarea voluntaria va a ser que me expliquen por escrito qué es lo que está pasando en esta situación, ¿sí? Y todavía estoy pensando cuál va a ser el premio, porque como les dije, no me gusta dar décimas, porque nada que ver, pues completamente antipedagógico, pero quiero premiarlos con algo de real, pues si es que esto fuera presencial, no sé, les daría un super 8, pero como es virtual, no se me ocurre aún qué les puedo mandar o qué podemos hacer para darle a ver. ¿Brenda le gustaría aparecer en el PPT? ¿Cree que eso es un premio suficiente? Una animación. Ah, ya, sí, sí estaría interesante. Ya vamos a ver qué sale. Ya, entonces, miremos lo que va a pasar y veamos qué pasa. ¿Sí? Veamos cómo explicamos lo que va a suceder. ¿Sí? Entonces, esta vez lo vamos a hacer, pero con un globo. ¿Sí? Entonces puso un globo de helio que está flotando, y vamos a ver qué pasa cuando acelera. ¿Sí? Entonces, vamos a acelerar. Está explicando. ¿Ya? Va a acelerar y veamos qué es lo que pasa con el globo. ¡Chan! ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Ay, esto está muy pegado. Ahora sí, otra vez. Va y aceleró. Y el globo se fue para adelante. ¿Pero cómo? Si las cosas iban para atrás cuando uno acelera y el globo se fue para adelante. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? ¿Y qué esperarían que pase entonces cuando frene? Veamos. Ahora va a frenar. Y cuando... Ay, es que da la vuelta. ¿Por qué frena? Y cuando frenó, el globo se fue para atrás. ¡Chan! Entonces, este es el desafío. Explicarme por qué, si todo lo que habíamos visto funcionaba para el péndulo, funcionaba para el Gabrielito, ¿por qué no funciona para el globo? ¿Por qué no funciona para el globo? ¿Sí? Entonces, en este caso, para los que no vieron que esto es extraño, es que nosotros habíamos visto que Gabriel y el péndulo, cuando aceleraban, se iban hacia atrás. Pero en este caso vimos que cuando el tipo aceleró, el globo se fue hacia adelante, ¿sí? Y cuando frenó, el globo se fue para atrás, al revés de lo que habíamos visto para Gabrielito y para el péndulo. Entonces, la idea es poder ver por qué está pasando esto. Este es el desafío, ¿sí? Ver que en verdad el globo hace algo distinto y tratar de explicarme por qué es distinto, ¿sí? ¿Será desde dónde cuelga? No se me ocurre otra cosa. Podría ser, Daniela, no le spoilees a tus compañeros, pues les estás haciendo el desafío. Después van a tener que compartir el premio. ¿Sí? Entonces, no tiene masa. ¿Cómo no va a tener masa, Brenda? Tiene una masa muy pequeña, ¿sí? Insignificante, pero no es que no tenga, pues, ¿sí? Tiene una masa pequeñita. Entonces, veamos, les dejo de desafío que me expliquen, si es que se les ocurre, por qué es que está pasando esto, ¿sí?
Eso. Pero el resumen de estos videos, en verdad, era que cuando uno lo ve desde el auto o desde adentro de la micro, las aceleraciones se experimentan como algo extraño, ¿sí? Porque nadie está tocando al globo, no hay interacciones reales y el globo se mueve para adelante, evidentemente, y se mueve para atrás, evidentemente, ¿sí? Y lo mismo para el péndulo. Les quería mostrar además otro ejemplo, pero la verdad es que se ve muy lagueado, así que el video es demasiado bueno para que lo vean lagueado. Así que se los voy a dejar en un curso para que lo vean. Es un efecto que se llama efecto Coriolis, que tiene que ver también con esto mismo, con movimientos observados desde un marco de referencia que está acelerando, pero acordándonos que aceleración no solamente significa acelerar y frenar, ¿sí? En línea recta, sino que también podría ser movimiento circular, mezclándolo con lo que vimos la clase pasada. Entonces también si es que lo miramos desde algún sistema de referencia que esté rotando, a pesar de que esté rotando con rapidez constante, también pasan cosas raras, ¿sí? Les voy a dejar el link, lo prometo, porque es muy, muy bueno el video, ¿sí? Así que me lo voy a saltar, pero de ahí ustedes lo ven. Ah, no, me lo voy a saltar. Entonces, pongámosle nombre a estos otros tipos de marcos de referencia. Cualquier marco de referencia que se mueve con aceleración constante en relación con un marco de referencia inercial se conoce como, súper original el nombre, marco de referencia no inercial, ¿sí? Entonces, el sistema negro en este caso es un marco de referencia inercial, está fijo a la Tierra, y el marco de referencia amarillo, que era el sistema fijo a la Fran, cuando la micro está acelerando, en este caso cuando está frenando, entonces el sistema de referencia como va con la Fran, va con la micro, entonces en este caso, y la micro, o sea, perdón, la Fran no sale volando porque estaba firmada, ¿eh? Ojo con eso, el Cristian se preocupó de hacer que la Fran no se moviera, ¿sí? La Fran sí está interactuando y por eso es que no sale volando como el Gabrielito, ¿sí? Entonces, en este caso, se me había olvidado ese detalle, pues tenía que decirlo. Entonces, en este caso, el sistema de referencia negro es un sistema de referencia inercial y como el sistema de referencia amarillo se mueve con aceleración respecto al negro, entonces decimos que ese sistema de referencia fijo a la Francisca es un sistema de referencia no inercial. Y es en los sistemas de referencia no inerciales en donde se observan cosas raras, ¿sí? Como esto de que el globo se iba para adelante o que se iba para atrás, o que el péndulo se iba para adelante o para atrás, o el Gabrielito, sin que nadie los toque, ¿sí? Entonces, la verdad es que toda la física que hemos estudiado hasta el momento y que normalmente se estudia, está formulada para sistemas de referencia inerciales, ¿sí? Todo esto que nosotros estudiamos, lanzamiento de proyectiles, lanzamiento vertical hacia arriba, caída libre, todas las ecuaciones que nosotros encontramos que modelan ese movimiento, están hechas para sistemas de referencias inerciales, ¿sí? O sea, mirados desde el reposo o bien que se está moviendo con velocidad constante. Pero si uno quisiera estudiar el movimiento desde un sistema de referencia no inercial, como es estar adentro del auto para los experimentos de este papá loco, o bien para la Fran que se mueve con el Gabrielito, entonces se deben considerar los efectos de estas fuerzas misteriosas, que la verdad es que son súper misteriosas y tan misteriosas que en física se les conoce como fuerzas ficticias, ¿sí? O sea, tiene hasta un nombre ejemplar dentro de la física, un nombre serio, que es fuerzas ficticias, ¿sí? Entonces, en este caso, estas fuerzas que producen que los objetos salgan volando, como el Gabrielito que salía volando para atrás, o el péndulo, se conocen como fuerzas ficticias que se pueden presentar cuando uno observa el movimiento desde un sistema de referencia no inercial, ¿sí? Pero la verdad es que son ficticias, porque tal como nosotros vimos, mirado desde el sistema de referencia inercial, el Gabrielito no se está moviendo, ¿sí? Nada raro está pasando realmente, ¿sí? Entonces, por eso es que le decimos que son ficticias, porque es algo que solamente se observa porque nosotros estamos parados y estamos observando la situación desde un sistema de referencia no inercial. Entonces, ahora sí que sí. Vamos a decir que los marcos de referencias inerciales son aquellos que o se mueven o están en reposo o se mueven con velocidad constante, pero la verdad es que decir que un sistema fijo a la Tierra es un sistema de referencia inercial igual es como que ya, te la compro pero no te la compro, porque la Tierra igual se está moviendo,
¿sí? No podemos decir que la Tierra está quieta. Entonces, la verdad es que el mejor sistema de referencia inercial que nosotros podríamos definir es un marco de referencia que se mueve con velocidad constante en relación a las estrellas distantes. ¿Sí? Esa sería la mejor aproximación a un marco de referencia inercial. ¿Por qué con las estrellas distantes? Porque la verdad es que las estrellas que están más lejos son las estrellas que menos se mueven respecto a nosotros. ¿Sí? Entonces, por eso es que, sí, es como poético, ¿no, Néstor? Pero la verdad es que eso sería la mejor aproximación que podríamos tener a un marco de referencia inercial como al 100%. Pero todo en el universo se está moviendo, entonces la verdad es que encontrar algo como reposo absoluto no es tan posible. Pero la verdad es que para los propósitos de estudio que tenemos en este curso y para el estudio de la física, consideramos que la Tierra es un marco de referencia inercial por excelencia, ¿sí? La superficie de la Tierra. ¿Por qué? Porque la verdad es que sí, el planeta se está moviendo, pero eso no tiene efectos significativos en los objetos dentro de lo que estamos estudiando, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si yo tiro este pinche para arriba, no se va a desviar para el lado por los efectos de la rotación de la Tierra, ¿sí? A lo más sí se desvía y uno lo puede calcular, de hecho de eso se trata el efecto Coriolis, pero es un poquito, o sea, como un nanómetro que se mueve para el lado, dependiendo de qué tanto es lo que se mueve. Pero esto sí importa si es que nosotros estamos, por eso les digo que esto importa siempre respecto a lo que uno esté estudiando, porque si bien lanzamientos verticales hacia arriba o parabólicos cercanos a la superficie terrestre y no tan largos, podemos despreciar los efectos de la rotación de la Tierra, esto no se puede despreciar para, por ejemplo, el movimiento de los aviones. ¿Sí? Si es que uno ha visto las rutas en avión, bueno, de partida son geodésicas, no son líneas rectas, pero además, si ustedes tienen la experiencia de conversar con algún piloto o alguien que sepa de cómo es que funcionan los aviones, uno puede preguntarles que la verdad es que ellos tienen que tener en consideración un efecto, que es lo que se llama efecto Coriolis, que es que a medida que ellos van volando, la Tierra va a ir girando al mismo tiempo. Entonces ellos podrían partir, ya, no, yo voy a ir derecho al norte, porque al norte está, no sé, Nueva York, por decir algo. Pero como se demoran en llegar a Nueva York, entonces la Tierra ya va a haber girado y lo más probable es que no lleguen a Nueva York y queden, no sé, botados en la mitad del océano. ¿Sí? Entonces la verdad es que hay que tener en consideración para cosas tan grandes como esas, movimientos, sería como un movimiento parabólico, pero gigantescamente largo, o sea, del porte del planeta casi, tendríamos que tener en consideración efectos como esto. ¿Sí? Pero para todo lo demás que nosotros estudiamos, la verdad es que podemos considerar la Tierra en reposo como un marco de referencia inercial y sin ningún problema. ¿Sí? Eso. Entonces, en realidad, como les decía, la Tierra no es un marco inercial debido a que orbita en torno al Sol y tiene un movimiento rotacional en torno a su propio eje, pero para efectos de el estudio de la física podemos despreciar esas cosas para poder estudiar los fenómenos, porque los efectos que eso produce son insignificantes. ¿Sí? Entonces, les voy a dar el recreo para que procesen la materia y de vuelta vamos a ver otra manera de formular la primera ley de Newton. ¿Sí? Así que vayan a descansar. Volvimos, chicos. Como les decía por el chat, me encargué en el recreo de cumplir mi promesa, ya les publiqué el video que les estaba diciendo, el del efecto Coriolis, y además aproveché de dejar en las novedades para que todos sepan la tarea de desafío. ¿Sí? Así que no tiene plazo máximo de entrega, si me había olvidado decirlo. Si quieren me lo explican cuando tengan tiempo al final del curso, pero aún así pueden acceder al premio virtual. ¿Sí? Estamos todavía no está definido cuál va a ser el premio, ¿sí? Así que se aceptan sugerencias. Eso. Veamos ahora entonces una segunda formulación que se puede hacer de la primera ley de Newton. Así que veamos lo siguiente. En la antigüedad, ¿sí? Aquí tenemos a nuestro amigo el griego pensador. Ellos veían que cuando los objetos comenzaban a moverse, en algún momento frenaban.
¿sí? Eso los llevaba a concluir algo que parece súper natural, que en verdad todos los objetos que están en movimiento tienden a detenerse. Por lo tanto, el estado natural de la materia debe ser el reposo. Todas las cosas tienden a detenerse, entonces todas las cosas deben tender al reposo. ¿Sí? Es algo súper natural de concluir a partir de las observaciones. ¿Sí? Pero la verdad es que llegó este caballero, que yo creo que lo conocen, ¿cierto? El padre de la física, Galileo Galilei, que él dijo, pero la verdad es que quizás no es la naturaleza del objeto detenerse una vez que se pone en movimiento, porque la verdad es que sí, es cierto, cuesta, o sea, los objetos tienden a detenerse, pero también cuesta hacer que se empiecen a mover. O sea, por ejemplo, cuando yo tengo algo muy pesado, cuando estoy empujando un auto, por ejemplo, que se me quedó en pana, cuesta empezar a mover el auto, pero después ya como que lo puedes empujar y no hay problema. ¿Sí? Entonces, debe ser que en verdad la naturaleza de los objetos, sí, la naturaleza de los objetos, es resistir al cambio en su movimiento. ¿Sí? Eso fue lo que pensó Galileo, que ya se va como más en la bola, y no es una conclusión tan empírica, para que empecemos a ocupar la palabra nueva, sino que es algo ya mucho más teórico que dice, bueno, pero es que en verdad quizás esto que estamos observando, y le empieza a dar más vueltas al asunto. ¿Sí? Entonces lo que Galileo concluye es que en verdad cualquier velocidad, una vez impartida a un cuerpo móvil, se va a mantener firme siempre y cuando se retiren las causas externas de retardo. ¿Sí? Lo que dice Galileo es que en verdad los objetos, si es que yo les diera una velocidad inicial, van a seguir moviéndose con esa velocidad inicial, si es que nosotros no hacemos o retiramos todas las causas que están produciendo que se retarde el movimiento, o sea, que se frene. ¿Sí? Entonces, es una explicación mucho más completa para lo que estábamos observando, que también tiene sentido. ¿Sí? Es en verdad que no es que los objetos tiendan al reposo, los objetos tenderían a mantener su movimiento, pero estamos metidos en un mundo donde estamos llenos de causas externas que producen retardo en el movimiento. Y por eso es que los objetos frenan. ¿Sí? Entonces la verdad es que él da otra explicación al mismo fenómeno que se estaba observando experimentalmente y que también tiene sentido. ¿Sí? Entonces, a partir de esto es que se puede formular la primera ley de inercia de una segunda forma. ¿Sí? Y la segunda forma dice la siguiente. En ausencia de fuerzas externas y cuando se ve desde un marco de referencia inercial, un objeto en reposo se mantiene en reposo y un objeto en movimiento continúa en movimiento con una velocidad constante. Bueno, debería decir, y un objeto en movimiento con velocidad constante continúa en movimiento con una velocidad constante, es decir, con una rapidez constante en una línea recta, tal como lo habíamos discutido cuando estudiamos velocidad constante. ¿Sí? Entonces, esto es una manera equivalente de plantear lo mismo que habíamos dicho antes, pero que ya ocupa la definición de marco de referencia inercial. Por eso es que teníamos que discutirlo antes y después ver esta segunda forma de formular formular la primera ley de Newton, ¿sí? La ley de inercia. Entonces, la verdad es que esto es súper cercano, yo creo, para gente que haya jugado videojuegos de astronautas en el espacio, ¿sí? Que levante la mano el que sí ha jugado, ¿sí? Porque cuando uno, o que haya visto películas, ¿sí? Porque esto, en verdad, nosotros en la vida cotidiana estamos siempre sumergidos en fuerzas externas, ¿sí? Porque en fuerzas externas siempre nos estamos frenando, siempre estamos en contacto con el piso, siempre hay causas de retardo, ¿sí? Como planteaba Galileo. Pero cuando uno está en el vacío, ¿sí? Cuando uno está en el vacío, no, Among Us no cuenta porque no tiene física suficiente para recrear bien el movimiento, ¿sí? Pero, o no sé, quizás sí. Bueno, no sé, no he jugado Among Us suficiente. Entonces, la verdad es que lo que pasa en el vacío, cuando uno está en el espacio, es que cuando a algo se le da una velocidad inicial, esa velocidad inicial la lleva por siempre. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, si es que esto, gente que haya jugado videojuegos que sean especialmente diseñados en el espacio, para el espacio, como en Interestelar, ¿sí? Lo que sucede es que
estos objetos, en el fondo, es súper terrible como que un astronauta se caiga de la nave, porque si es que lleva una velocidad inicial, entonces va a conservar esa velocidad inicial por siempre, y él como ser humano no tiene cómo frenar, porque alguien que tiene que ejercer una fuerza externa para frenarlo. ¿Sí? Entonces, justo ayer yo estaba viendo, no ayer, el viernes, hace mucho tiempo, vi una película que estaba en Netflix ahora de hace poco, que se llamaba Geostorm, que es como de fin del mundo, como de estas típicas cosas de cambio climático, no sé, era una cosa media rara, donde podían controlar el clima, esa parte de la ciencia como que no me la compré tanto, pero igual tenía una trama buena. Y en esa película justo me acordé de esto porque el personaje se rompía la estación espacial y el personaje salía volando y no, a ver, estoy mezclando escenas. En una parte, el personaje se le echaba a perder como el traje y llevaba una cierta velocidad inicial y se estaba alejando de la estación espacial. Y ellos después ya no podían mandarle como un arpón que le mandan siempre cuando se les escapan cosas, y no lo iban a poder atrapar, y si no lo atrapaban ahora, en verdad el personaje principal se perdía por siempre. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que me refiero con esto, que si no hay fuerzas externas, si es que no llega nadie a buscar a ese pobre astronauta, ese pobre tipo va a quedar ahí flotando en el espacio con una velocidad constante por siempre y no va a poder frenar. ¿Sí? Entonces, por eso es que es tan importante conocer la ley de inercia, porque uno nunca sabe cuándo va a quedar parado en el espacio y tiene que saber que si es que tiene una velocidad inicial y se queda sin combustible en los propulsores, entonces va a quedar flotando en la nada con la velocidad que llevaba en ese cierto momento. ¿Sí? Antonio, así como en Wall-E, ¿sí? Viste que ellos ocupan los extintores para darse una cierta velocidad, pero después siguen con esa velocidad constante, ¿sí? Entonces, es eso mismo, ¿sí? Y de hecho ahí se ve que tú necesitas los propulsores como para solamente empezar el movimiento, pero de ahí en adelante se sigue moviendo con esa velocidad constante. Y de hecho eso es lo que hacen las naves espaciales también, que se dan un cierto impulso, una cierta velocidad inicial con los propulsores, y de ahí en adelante pueden apagar los propulsores y se van a seguir moviendo con esa velocidad constante. ¿Sí? Entonces es una manera de, si uno sabe y conoce la primera ley de Newton, puede ahorrar mucho combustible cuando haga sus viajes espaciales. ¿Sí? Se los digo porque uno nunca sabe qué va a pasar en el futuro, entonces si es que después a ustedes les toca estar en el espacio, tienen que saber estas cosas. ¿Sí? Entonces, dicho de otra forma, cuando ninguna fuerza actúa sobre un objeto, la aceleración del objeto es cero. ¿Sí? Y si ese objeto tenía velocidad constante, entonces va a mantener esa velocidad constante, y si estaba en reposo, va a seguir en reposo. ¿Sí? A partir de lo anterior, si es que damos vuelta la frase, entonces podemos concluir que un objeto que acelera, entonces tiene que experimentar una fuerza. ¿Sí? Porque ninguna fuerza significa que la aceleración es cero, y entonces si es que la aceleración no es cero, entonces debe haber una fuerza. Eso es lo que se resume como ninguna fuerza implica aceleración cero, pero al mismo tiempo aceleración no cero implica que hay alguna fuerza que está actuando sobre ese objeto. ¿Sí? Y ¿y por qué se llama inercia? Pues? Sí, hemos definido toda la primera ley y todo, pero ¿y qué es la inercia? Pues, ¿por qué se le conoce como inercia a esta cosa? Entonces, la verdad es que inercia es la tendencia de un objeto a resistir cualquier intento por cambiar su velocidad. Eso es lo que se conoce como inercia. ¿Sí? Y yo creo que quizás si es que ustedes han ocupado esta frase o la han utilizado, les puede hacer sentido, porque uno cuando ve un choque de auto o en verdad cuando uno frena en el auto y se va así para adelante, uno puede o ocupa esta palabra que la persona se siguió moviendo por inercia, ahí ocupamos la palabra, y por eso sale despedida por el parabrisas. ¿Sí? En este caso no salió despedida, pero sí se pega un buen cabezazo y rompe el parabrisas. ¿Sí? En este caso podemos decir que se siguió moviendo la persona por inercia. ¿Por qué? Porque la persona tiende a resistir cualquier intento por cambiar su velocidad. Entonces ella venía con una cierta velocidad constante y
el universo dijo, no, vas a tener que frenar, le puso un muro adelante, y entonces él siguió moviéndose con la velocidad que traía porque se resiste a cambiar su velocidad, y a eso es lo que llamamos inercia. Se siguió moviendo por inercia. Igual como me dice Brenda, lo mismo que le pasa a Gabrielito en la micro, ¿sí? Gabrielito en la micro se sigue moviendo hacia adelante cuando la micro frena por esto mismo, ¿sí? Por inercia, ¿sí? Porque tiende a resistir el cambio en la velocidad. ¿Sí? Y eso es lo que conocemos como inercia. ¿Sí? Lo vamos a retomar más en profundidad en la segunda clase porque se puede cuantificar esta inercia, ver cuánta inercia tiene un objeto, o sea, cuánta resistencia opone al cambio de velocidad. ¿Sí? Y vamos a ver cómo es que se llama eso. Entonces, para terminar la clase, les tengo un quiz. ¿Sí? Y para eso quería pedirles si es que pueden ingresar a Menti con este código de acá, 2397393, para que me contesten algunas preguntas de resumen. Son preguntas muy teóricas que hay que responderlas con lo que hemos, pensarlas un poquito y responder con lo que hemos estudiado en esta clase. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta que les hago ¿es posible que un objeto tenga movimiento en ausencia de fuerza sobre él? Explique. ¿Sí? Los espero para que me respondan. Con esto ya cerramos la clase. Son 2 preguntitas solamente. No ha llegado nadie. Les leo la pregunta de nuevo, por si acaso. Entonces, la pregunta dice, ¿es posible que un objeto tenga movimiento en ausencia de fuerzas que actúen sobre él? Y explique. Traten de pensar en algún caso, ¿sí? Y denmelo de ejemplo o de contraejemplo, ¿sí? Ya, pero solo sí, ¿cómo solo sí? Pues si decía explique, en eso yo le pongo ahí un 3 en la prueba, si me pone solo sí. Expláyese, por favor, persona X. ¿Sí? Entonces, leamos. No, ya que necesita de una fuerza para cambiar su movimiento, si no, se mantendría en reposo. Ok, veamos qué más nos dicen. Sí, ya que el objeto ya se encontraba en movimiento, va a tender a mantener ese estado en ausencia de fuerzas. Ya, o sea, está contradiciendo a el primer compañero. Sí, me pone la otra persona. Ok, solo sí. No, pues si no hay fuerza que no interactúe con él, jamás dejará el estado de reposo. Eso por la primera ley de Newton. Ok, pero a esa pregunta, a esa persona le pregunto, ¿y qué pasa si no estaba en reposo? Si es que ya se estaba moviendo. Como me dice el segundo compañero o compañera. Sí, como en Wall-E. Ok, sí, un buen ejemplo. Si un objeto que está en movimiento, sí, un objeto que está en movimiento se mantendrá en movimiento siempre y cuando no existan fuerzas que se opongan a este movimiento. ¿Ya? Sí, el planeta Tierra, por ejemplo, muy buen ejemplo, ¿sí? Se sigue moviendo y... pero no es tan bueno ese ejemplo, porque el planeta Tierra sí tiene fuerzas actuando sobre él, solo no son fuerzas de contacto, son fuerzas de campo, ¿sí? Después, si se encuentra en reposo, no puede tener movimiento porque en ausencia de fuerzas no hay aceleración. En eso estamos completamente de acuerdo, ¿sí? Solo es posible que tenga movimientos este objeto si está a velocidad constante desde un principio, pero al tratar de sacar los objetos de su posición necesita fuerzas externas. Perfecto. Si originalmente el cuerpo estaba en reposo y no se ejerce ninguna fuerza, no puede tener movimiento, pero si tiene velocidad inicial y no se le aplica ninguna fuerza, mantendrá ese movimiento. Qué buena respuesta. Esta respuesta resume todo, yo diría. ¿Sí? Camilo me dice, pero profe, ¿todo lo que se mueve debió haber tenido una fuerza inicial? Sí, pues, eso es lo que nos dice la primera ley de Newton, que para que algo se haya empezado a mover, alguien tuvo que hacer esa fuerza, ¿sí? Y lo dejó en velocidad constante y de ahí en adelante se siguió moviendo. Pero en algún momento alguien tuvo que haber dado esa velocidad inicial. Ahora, si nos queremos poner filosóficos, puede haberla dado el Big Bang cuando empezó el universo y todas las cosas ya empezaron a moverse en esta expansión, ¿sí? Si se encuentra en reposo, no puede tener movimiento porque en ausencia de fuerzas no hay aceleración. Perfecto. Creo que siempre hay fuerzas que interactúan. De todas formas, estaría en reposo, ya que es necesaria una fuerza inicial
una fuerza para iniciar un movimiento. Depende, podría mantenerse la velocidad o podría mantenerse en reposo en ausencia de fuerzas. No porque se mantiene en reposo si no existe una fuerza aplicada. Se podría pensar en el astronauta. Sí, si estamos en el vacío, mantendrá su velocidad inicial. Sí, puede que el objeto ya esté en movimiento. Solo si hay un movimiento inicial, si se encuentra en reposo. Ya, perfecto. Me respondieron 18 nomás. ¿Eh? No sé quiénes son los que respondieron, pero traten de responder, chiquillos. Pero sí, todas las respuestas están correctas, algunas están incompletas, pero todas están correctas, porque la verdad es que, claro, si un objeto estaba en reposo, entonces va a mantenerse en reposo y por lo tanto no podría tener movimiento si es que no actúa una fuerza, pero también está el caso de que el objeto inicialmente ya estuviera en movimiento y en cuyo caso el objeto sí va a seguir moviéndose y por lo tanto va a tener movimiento a pesar de que no hay ninguna fuerza actuando sobre él. ¿Sí? Entonces, la verdad es que, por eso decía, explique la pregunta, porque depende de los casos que uno esté mirando. Pero si queremos hacer una respuesta completa, entonces la verdad es que si estudiamos todos los casos, sí es posible tener movimiento en ausencia de fuerzas, solamente que para que eso ocurra, entonces ese movimiento lo debe haber tenido previamente, ¿sí? Debe haber empezado ya con una velocidad constante. Espero que en la siguiente pregunta me responda más gente. Siguiente pregunta. ¿Es posible tener fuerzas sobre un objeto en ausencia de movimiento del objeto? ¿Pueden haber fuerzas actuando y que aún así el objeto esté en reposo? Explique. Los leo. Esta pregunta tiene mucho que ver con lo que vamos a ver la próxima clase, así que quiero leer sus respuestas. Ya, empiezo a leer las respuestas. No, mejor voy a dejar que sigan respondiendo. Al menos que lleguemos a las 15 respuestas. Láncense, láncense. 8. Vamos por las 9, vamos por las 9. 9. 11, 12, 13, 2 más y leemos. 14. Traten de responder, chiquillos, con sus palabras. Aprovechen de practicar. Una más. 15. Ya, leamos. ¿Es posible? Y me dicen, bueno, aquí esta primera persona no me respondió si es posible o no es posible, pero yo intuyo que me dijo que sí era posible cuando la fuerza neta es 0. Sí, me dicen, si la suma de fuerzas es 0. No hemos hablado de suma de fuerzas, ¿sí? Pero yo supongo que esto es algo que ustedes traen de antes. Sí, pueden haber fuerzas que se anulen y no muevan al cuerpo. Ya, esa respuesta me gusta más porque eso de la suma de fuerzas y fuerza neta no hemos definido aún qué pasa. ¿Sí? Entonces, explicado con palabras más sencillas para que entiendan todos los cristianos y los de las otras religiones también. Entonces, efectivamente puede haber fuerzas que se anulen entre ellas, ¿sí? Y que no muevan el cuerpo. Vamos a ver qué significa eso de que se anulen. Pueden actuar fuerzas en sentidos contrarios que no permitan el movimiento, ya eso es un poco más intuitivo, podríamos pensar que tengo, no sé, una cuerda, no sé, o algo que está amarrado a 2 cuerdas y se lo están peleando entre los dos y si ambas personas tiran con la misma fuerza, entonces la cosa se queda quieta en el centro y ahí tendríamos un ejemplo de un objeto que tiene fuerzas actuando sobre él, pero que aún así está quieto. Más ejemplos, podría ser un equilibrio, como que hayan fuerzas, pero estas se anulen. Exacto, podría ser algo así. Sí, fuerzas con mismo módulo, misma dirección, pero distinto sentido. Ah, ya, ahí perfecta respuesta, completísima. Pero que actúen sobre el mismo objeto, así se anularían y no producirían movimiento. Yo creo que sí, en caso de que la fuerza no realice un trabajo suficiente que sea capaz de mover este objeto. Ah, ok. Esa persona se me está adelantando en 2 clases. Sí, eso lo vamos a ver después. Vamos a ver de qué se trata eso. Sí, la fuerza de gravedad siempre está presente, siempre está a pesar de que estemos en reposo. Muy buen ejemplo. Yo en este momento me puedo quedar muy quieta y aún así, que estoy en reposo, la fuerza de gravedad sigue actuando sobre mí. Ese es un muy buen contraejemplo para decir que pueden haber fuerzas y estar en reposo.
¿sí? Es algo que experimentamos día a día. Sigo leyendo. Sí, fuerza normal y de gravedad. No tengo idea qué es eso de fuerza normal. No sé si ustedes saben. Sí, si es que estas no son capaces de iniciar el movimiento en el objeto, un ejemplo sería intentar mover una roca gigante. La magnitud de la fuerza aplicada para moverla es menor a la magnitud de la gravedad que afecta a la roca. Otra persona que se me está adelantando en 2 clases. No voy a hacer ningún comentario al respecto. ¿Sí? Vamos a ver después de qué se trata todo eso. Sí es posible, pero no ejercer la fuerza necesaria para cambiar el movimiento, ahí en la misma línea. Por ejemplo, un auto está en reposo, pero está ejerciendo la fuerza de gravedad. Si las fuerzas se anulan, puede ocurrir. Si un amigo y yo tiramos de un carrito con la misma fuerza, el carrito no se moverá, parecido al ejemplo que yo estaba dando, súper. Si es posible, puede el ejemplo de la fuerza normal y gravedad, ya, ok. No hemos hablado de fuerza normal, así que no sé qué estará queriendo decir esa persona. ¿Sí? La fuerza del amor. Pero la fuerza del amor mueve montañas, ¿sí? Así que no sé si eso puede estar en reposo, ¿sí? Bueno, eso chiquillos. Veamos entonces qué es lo que vimos hoy. Ay, no. Entonces, hoy día vimos el concepto de fuerza como una interacción entre dos objetos que pueden ser de distintos tipos, contacto o de campo, que están las 4 fundamentales, etcétera, etcétera, que es lo que significa una fuerza. Y vimos además hoy día la primera ley de Newton, ¿sí? La ley de inercia, con los marcos de referencia inerciales y no inerciales, que es lo que significa cada uno de estos, y vemos que pasan cosas raras cuando observamos las cosas de sistemas de referencia no inerciales. ¿Sí? Así que la próxima clase nos vemos con la segunda ley de Newton. Pero antes quería dejar dicho que quería contarles, en verdad, que las malas lenguas cuentan que el papá de Gabrielito, porque se acuerdan que yo les conté que la Fran es mamá soltera, bueno, el papá de Gabrielito era un tipo, era muy deportista, era súper aplicado, estudiaba ahí en Juan Gómez Milla, pero cuando nació Gabrielito los dejó botados para irse a trabajar en una empresa de deliveries. ¿Sí? Así que la dejo ahí a ver cómo es que sigue esta historia. ¿Sí? Eso, chiquillos. Ya que tengan una muy buena semana, nos vemos el miércoles. Chao. Se les cayó. No he dicho nada. Se fue a trabajar en una empresa de delivery. Acuérdense que teníamos otro personaje también, así que no le vengan a echar la culpa al tiro al Peter. Ojalá sea Bruno. Tienen que venir el miércoles para saber cómo va a seguir la historia.